Estoy solemnizando la fiesta de San Pío X. Hoy es el domingo 15 después de Pentecostés, pero la misa de San Pío X, principal patrón de la fraternidad San Pío X. En el nombre del Padre, del Hijo. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, confiados en nuestro Dios, osamos anunciaros el Evangelio de Dios con mucha solicitud, porque nuestra exhortación no procedía de error, ni de concupiscencia, ni de engaño, sino como fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como quien busca agradar a hombres, sino a Dios que sondea nuestros corazones, porque nunca usamos lenguaje de adulación, como sabéis, ni con intento de lucro. Dios es testigo, ni buscamos las alabanzas humanas, ni las vuestras ni las de nadie, pudiendo como apóstoles de Cristo seros gravosos. Nos hicimos pequeñuelos en medio de vosotros, como nodriza que halaga a sus hijos. Así, ardientemente amándoos, ansiábamos comunicaros no solo el Evangelio de Dios, sino las propias almas, por el inmenso amor que os tenemos. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le dice: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Díjole: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Por tercera vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que por tercera vez le preguntase: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta mis ovejas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos solemnizando la fiesta de San Pío X, quien Monseñor Lefebvre escogió como patrono de la fraternidad San Pío X por un motivo especial. ¿Por qué escogió San Pío X? No escogió otro santo. Pues porque San Pío X se distinguió por su valentía y su combate por los errores de la época, ¿verdad? Todos los errores modernos que están destruyendo hoy la Iglesia y que antes estaban fuera de la Iglesia, pero ahora están dentro. Entonces es como una polilla que se come un mueble y que ese mueble poco a poco se deshace, se destruye, se cae. Así los errores modernos que han entrado en la Iglesia la están destruyendo, y estamos en las fases finales, se puede decir, de esta destrucción, porque se ha llegado a hacer cosas que antes ni imaginar, ¿verdad?, que se hicieran dentro de la Iglesia, y que el clero mismo está ganado a esas ideas que en otros tiempos la Iglesia condenó, que la Iglesia prohibió, que la Iglesia persiguió, castigó en esos tiempos, y ahora tienen tienen toda libertad de difusión dentro de la Iglesia por los mismos hombres de Iglesia, y hasta el mismo Papa se hace eco de eso, y él está difundiendo esas ideas que nacieron fuera de la Iglesia y que fueron hechas contra la Iglesia. Entonces, que nacieron con la Revolución Francesa, que nacieron con el protestantismo, y que después cambiaron de nombre, cambiaron de piel, para difundirse mejor, pero si uno
si uno busca un poquito, pues ve que son finalmente la misma cosa. Entonces, ¿qué empezó a predicar Lutero? Pues Lutero comenzó a decir que el hombre, que los cristianos no necesitamos del Papa, no necesitamos de la autoridad de la Iglesia, no necesitamos de los sacerdotes. O sea, esa autoridad de la Iglesia es Jesucristo que la fundó, y por eso en el Evangelio de hoy Jesús le dice a San Pedro. ¿Por qué le dice a San Pedro y no le dijo a otro apóstol? Le dijo a San Pedro porque San Pedro representa la autoridad de la Iglesia, porque era el primer papa, y le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y le pregunta 3 veces. Entonces es muy importante la función de la autoridad, esa autoridad que Lutero rechazó, y él decía: no, cada quien puede interpretar la Biblia, no necesita de la Iglesia, no necesita consultar a un sacerdote, no necesita consultar a las autoridades de la Iglesia, cada quien lo que se le ocurre, eso es, ¿verdad? Entonces eso explica que los protestantes se han dividido en 1000 sectas. Eso es una cantidad impresionante de sectas, porque cada quien tiene su opinión sobre el mismo pasaje de la Biblia, cada quien lo interpreta de otra manera. Entonces eso destruye la unidad, y se han dividido en 1000 sectas, y porque no hay unidad de doctrina, mientras que la Iglesia Católica sí tiene unidad de doctrina, y pensamos todo lo mismo, porque seguimos lo que han enseñado los papas, lo que han enseñado los santos, y todos los papas antes del concilio coinciden. No es que cada papa tiene su teoría, no. La doctrina de la Iglesia siempre ha sido la misma a través de los siglos. Los papas no se distinguían porque cada uno quería hacer las cosas de una manera diferente. No, la Iglesia siempre fue igual, y los papas estaban ahí para custodiar, no para inventar otra iglesia, para inventar una misa, para inventar sacramentos, para inventar, como han hecho los papas del Concilio Vaticano II, que han cambiado todo y que han inventado todo. Entonces ya es otra religión, ya es otra cosa. Entonces nosotros siempre hemos tenido la misma doctrina, porque la Iglesia siempre ha enseñado eso. Y ya los católicos modernos ya han perdido el sentido de lo que es la autoridad, porque vivimos una sociedad democrática, una sociedad liberal, y entonces no ven la necesidad de la autoridad de la Iglesia, no ven la necesidad de que haya pastores que dirigen, no pastores ahí para rellenar nada más, y que están que no mandan, que no ordenan, que no enseñan, que no castigan. Ese tipo de autoridad, de esa gente se vuelven como espantajos que están ahí, pero no hacen nada, porque ya no tienen autoridad, y aunque quieran ejercerla, nadie les hace caso, ya no hay obediencia. Pero Dios hizo las cosas así, la Iglesia tiene autoridad, y eso hace que la Iglesia tenga unidad, porque hay autoridad, hay la misma fe, la misma doctrina, y todos estamos unidos en esa Iglesia verdadera. Y los protestantes no están unidos porque no tienen autoridad, y porque cada quien interpreta la enseñanza de Cristo a su modo que les conviene, que les gusta, que les arregla, y de ese modo la interpretan. Entonces cada quien tiene su teoría, pero no puede ser, porque Dios no dijo cosas contradictorias. Entonces alguien tiene la razón, no todos al mismo tiempo, y ahí está la cuestión. Entonces necesitamos de la Iglesia, pero la Iglesia como Jesucristo la fundó, y esa es la tradición. La Iglesia, los elementos que hacen la Iglesia
son todos tradición. El sacerdocio, el papado, la misa, todo viene de Jesucristo, de la tradición. Viene de los sacramentos, los mandamientos, las oraciones, todo viene de Jesucristo. El Padre Nuestro viene de Jesucristo. Entonces, si no hay tradición, pues la iglesia deja de ser, ya no es la iglesia católica, es otra cosa, cualquier cosa. Entonces tenemos que volver a la verdadera iglesia. Entonces se nos está enseñando una nueva doctrina, pero los católicos, como no leen, como no estudian, como no reflexionan, como no se instruyen, pues los engañan fácilmente y ni cuenta se da, ¿verdad? Entonces necesitamos volver a conocer nuestra religión. No basta ir a misa. Está bien ir a misa, está bien decir el rosario, está bien visitar una iglesia, ¿por qué no? Pero debemos conocer nuestra religión. Por eso muchos católicos se dejan engañar por los protestantes, porque los protestantes, aunque la estudien mal, pero por lo menos la estudian la Biblia, y entonces le hacen preguntas a los católicos y que no saben responder, que no saben explicarse, que no saben defender su religión porque no la conocen, porque no leen, porque no tienen el deseo de conocer mejor su religión. Se han vuelto, especialmente aquí en México, la gente cree que todo es una cuestión de piedad. Es buena la piedad, que recemos, que digamos el rosario, es buena la piedad, pero no es lo único en nuestra religión, no es lo único. Debemos conocer nuestra fe, debemos conocer, explicar los mandamientos, cómo se practican los mandamientos, hay muchas cosas que debemos entender. No basta que seamos piadosos, y es un error muy común en México. Mucha gente es piadosa, no se puede decir que no, pero no es suficiente para ser un buen católico. Por eso hay que leer, conocer nuestra fe, conocerla más profundamente, y que los padres inculquen a los niños la lectura, las buenas lecturas, para que desde niños le agarren gusto a la lectura, porque ya que son grandes les cuesta mucho leer un libro, porque nunca se les acostumbró a leer, y son ignorantes. Entonces dicen que católico ignorante, seguro protestante. ¿Por qué? Porque caen muy fácil en las redes de los protestantes y vienen, los enredan con y ya estos no saben ni responder y no saben explicarse, y los engañan y se hacen protestantes, ¿verdad? Entonces están expuestos por su ignorancia. No basta ser piadoso, no basta rezar y tener una bonita imagen y traer una medalla, está bien, pero no es suficiente. No es suficiente que seamos piadosos. Entonces, el protestantismo fue el origen del liberalismo, porque la Revolución Francesa dio un paso más allá. O sea, Lutero negó la autoridad de la Iglesia, mientras que ya los liberales sí, tampoco querían reconocer a la Iglesia. Hicieron el Estado laico, en el cual el gobierno de un país ya no quiere reconocer a la Iglesia, no quiere proteger a la Iglesia, no quiere ayudar a la Iglesia. Entonces el Estado necesita de la Iglesia, porque la Iglesia hace que los ciudadanos sean morales, que los ciudadanos se porten bien. No solo, primero, la Iglesia está ahí para que los ciudadanos vayan al cielo, pero el hecho que para ir al cielo hay que ser honrados y hay que ser buenos. Entonces eso es benéfico para una sociedad, es benéfico para el Estado. Y cuando un país tiene ciudadanos que son honrados, que son trabajadores, que se portan bien, entonces la sociedad funciona y es más próspera, hay más prosperidad,
en un lugar donde los ciudadanos son católicos. Hay más prosperidad porque hay más honradez, hay más responsabilidad, hay más orden, cuando las personas son respetuosas del prójimo, de Dios primero, pero también del prójimo, y eso crea prosperidad. Entonces, ¿por qué la sociedad hoy se destruye y hay tantos problemas? Porque ya no hay honradez, ya la gente roba, miente, no asume sus responsabilidades, y es todo lo que la Iglesia ayuda. Entonces, la Iglesia siempre ha tenido una visión moralizadora, y los países católicos son los más prósperos y los más ricos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué los países católicos son pobres? Porque los católicos se han vuelto malos católicos, porque no obedecen los mandamientos, porque no dicen la verdad, porque son mentirosos, que son corruptos, y eso destruye un país. Entonces, en otros tiempos había una colaboración entre el Estado y la Iglesia. El Estado necesita de la Iglesia y la Iglesia necesita también del Estado, del punto de vista material, económico, el orden civil, todo eso. Entonces, esa armonía la vino a destruir la Revolución Francesa con su laicismo, con su separación de la Iglesia y del Estado, y ya no quieren reconocer a Dios, no quieren reconocer tampoco la autoridad de la Iglesia. Pero la Revolución Francesa no hubiera sido posible si no hubiera venido primero Lutero, que vino a hacer la ruptura con la autoridad de la Iglesia. Entonces, esa Revolución Francesa hizo que ya no todo está basado en Dios, sino está basado en el hombre. Entonces, el hombre es lo más importante. Antes lo más importante era Dios. Dios era lo más importante en una sociedad, y cuando se hacían leyes se tomaba en cuenta lo que Dios dijo. Entonces, si se hacían leyes, se tomaba en cuenta los 10 mandamientos. Hoy se hacen leyes, pero ni imaginar que tomen en cuenta los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ya nadie los respeta, ni el gobierno ni el pueblo. Entonces, antes, cuando la sociedad era cristiana, si se hacían leyes, siempre se respetaban los 10 mandamientos. Se hacía en base a los 10 mandamientos. Entonces no había aborto, no había cosas contra la naturaleza que hoy están permitidas. Entonces, como la Revolución Francesa vino a crear la religión del hombre, el humanismo, entonces ya todo está basado en el hombre, pero el hombre sin Dios no es nada. Entonces, el hombre, la naturaleza humana sin la gracia no vale nada. ¿Qué es lo que hace que nosotros tenemos dignidad? Pues los liberales dicen que es el hecho que tengamos una naturaleza humana que hace que seamos dignos, que tengamos derechos, pero en realidad no es así. Lo que hace que tengamos derechos es que estemos con Dios por medio de la gracia. Aquel que no está con Dios no tiene derechos, pierde sus derechos, no puede ir al cielo. Y en esta vida, en otros tiempos, los pecadores públicos, la gente que no era católica, no tenían derechos, perdían sus derechos, y es lo normal, porque todo derecho está fundamentado en Dios, y el que ofende a Dios, el que está contra la ley de Dios, contra el orden de Dios, pierde sus derechos. Pero hoy ya no es así. Hoy los derechos es simplemente que tengas tu identificación, que seas un ciudadano, pero hay gente que aparentemente tiene todo derecho, pero son unos delincuentes, son gente que hace daño, que son corruptos, que hace daño a los demás, y eso
es porque estamos en una sociedad que está basada en el hombre, no está basada en Dios, como dicen el humanismo, y eso viene de la Revolución Francesa, eso viene de esta sociedad que es súper democrática y que todo, o sea, se somete, y si la mayoría dice que sí, entonces eso está bien. Si la mayoría vota que no, entonces está mal. Y no, o sea, si algo está mal, aunque todos digan lo contrario, pues sigue siendo algo malo, ¿verdad? No, pero es que esta cosa es de color rojo. Ah, pero todos vamos a votar y vamos a decir que no es de color rojo, es de color azul. Entonces, pues sí, es que todos ya votamos y ya decidimos que esto es así. Y no, por más que la gente diga lo contrario, pues esto es de color rojo. Entonces, eso es la democracia. Entonces votan la ley del aborto. Y entonces ahora lo que es un asesinato, lo que es un crimen, pues ahora ya no lo es, porque votaron. Entonces hay muchas cosas que van contra el orden de Dios, la voluntad de Dios, contra la ley de la Iglesia, que representa a Dios. La Iglesia católica representa a Dios. Entonces es como un presidente que envía a un embajador a otro país, y ese embajador no es el presidente, pero representa al presidente. Entonces la Iglesia no es Dios, pero representa a Dios y tiene la autoridad de Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados, pero la Iglesia puede perdonar los pecados porque Dios le delegó ese poder. Entonces los sacerdotes tienen poderes divinos, no es que sean dioses, pero Dios les ha dado esos poderes por delegación. Entonces el sacerdote puede perdonar los pecados, puede consagrar la hostia. ¿Quién puede hacer bajar a Dios del cielo en el altar? Solo los sacerdotes. No es porque sean dioses, sino porque Jesucristo les dio el poder divino. La Iglesia tiene poderes divinos, pero es porque Dios lo quiso hacer así. Les delegó ese poder a los sacerdotes. Y pues hoy el mundo ya no quiere reconocer eso. Nomás reconocen las cosas humanas. Entonces creen que el hombre es bueno de nacimiento, pero no es así. El hombre, después del pecado original, está enfermo, tiene tendencia al mal, no todo lo que se le viene a la cabeza está bien, a veces sí, pero no siempre. Entonces, si no se quiere reconocer que el hombre está enfermo, entonces el hombre es como decían en el Renacimiento, el hombre es la medida de todas las cosas. Y ahí ya venía el germen del liberalismo, ya en el Renacimiento. Entonces el hombre no es la medida de todas las cosas. Es verdad que el hombre fue hecho a imagen de Dios, pero la medida de todas las cosas es Dios. Y el hombre en cierta medida está hecho a imagen de Dios, así que no hay que confundir, ¿verdad? Y decir que el hombre la medida de todas las cosas. No, aunque todas las cosas estén al servicio del hombre, pero el hombre no es independiente, no puede hacer todo lo que quiere. Aunque Dios ha hecho al hombre el rey de la creación, aquí en el mundo Dios puso todo a nuestro servicio, hasta los animales, la naturaleza, pero el hombre debe dar cuentas a Dios del uso que hace de las cosas. No puede hacer todo lo que quiere. Y ciertamente se ha querido cortar esa relación del hombre con Dios para que el hombre sea el que hace todo lo que quiere, el que hace su voluntad, su capricho. Ya no debe darle cuentas a la Iglesia de nada. Ahorita hay mucha gente que tiene el espíritu laicista, aunque sean católicos y aunque sean tradicionalistas. Yo he visto personas que tienen ese espíritu. Dicen, no, es que el padre para decir la misa, nada más, pero que después lo quieran escuchar, que lo quieran obedecer, eso es otro cuento, ¿verdad? Y no lo escuchan, no lo obedecen.
no aceptan muchas veces que el sacerdote les haga una reprimenda. Es que hay un orgullo ya muy ¿cómo se dice? Muy afianzado en ellos, que tienen ese espíritu liberal y son católicos de la tradición y que son liberales y creen que el sacerdote solo está ahí como una máquina de sacramentos y ya dar la misa y confesar y ya. Fuera de eso no cuenta, ¿verdad? Yo hago lo que quiero, no que el sacerdote me venga a molestar. Entonces, ciertamente el sacerdote no puede hacer todo lo que quiere, ¿verdad? Y la misión de la Iglesia es sobre todo la salvación de las almas. La Iglesia no entra en cuestiones materiales en este mundo, pero a menos que esas cuestiones pongan en peligro la salvación de las almas, entonces la Iglesia puede intervenir, ¿verdad? Aún en cuestiones civiles, porque la Iglesia tiene una autoridad delegada por Dios. Que haya hoy malos sacerdotes o malos papas es otro problema, pero fundamentalmente la Iglesia tiene autoridad, aunque pueda pasar que a veces hay algunos sacerdotes, obispos o papas que se porten mal. O sea, San Pedro tuvo un momento de flaqueza y negó 3 veces a nuestro Señor. Es verdad. De todos modos, Jesucristo lo confirmó en su autoridad. Entonces, hay que tener cuidado porque hay laicos, hay fieles que son muy independientes y porque dicen, es que hubo un fallo una vez, entonces yo ya el resto de mi vida voy a hacer lo que quiero, porque es posible que un ministro de la Iglesia se equivoque. Sí, es posible, pero no quiere decir que por eso yo ya no voy a obedecer nunca, que ya no voy a hacer lo que la Iglesia manda. Entonces, no, esa es un comportamiento liberal. Es como un niño que su papá le dijo, haz esto, y entonces el papá se equivoca. Puede pasar que un papá le diga a un hijo que haga algo y se equivocó en algo, entonces ya el niño dice, es que te equivocaste una vez, quiere decir que te puedes equivocar siempre, entonces ya nunca te voy a obedecer. Ese niño es un niño desobediente y está pecando porque no quiere obedecer. Sí, cuando pasa algo que es anormal, puede pasar, mientras un superior no nos pida algo que es pecaminoso, debemos hacerlo. Es que yo tengo una idea que es mejor. Ese es mi espíritu liberal. Yo tengo una idea que es mejor, entonces voy a hacerlo de otra manera, y eso es liberalismo. Entonces, mientras un superior nos pida algo que no es pecado, debemos obedecer, aunque tengamos una idea mejor, aunque pudiera ser mejor lo que yo tengo en mente, debo obedecer. Y si no obedezco, estoy pecando, estoy desobedeciendo. Entonces, esa mentalidad liberal y protestante de que yo hago si yo entiendo, yo obedezco si entiendo, si me parece que lo que está diciendo mi superior es correcto, entonces sí obedezco. Esa es una mentalidad liberal. Entonces, la obediencia es siempre menos en cosas que realmente son malas. Si un superior me pide hacer algo que es pecado, entonces no debo obedecer. O por ejemplo, normalmente la misión de la Iglesia no son las cosas materiales, así que si tú quieres comprarte un coche de color azul o color verde, pues no es el sacerdote que va a decirte qué debes hacer, o cómo vas a construir tu casa. Son cosas puramente materiales, no es la misión de la Iglesia. La Iglesia no se mete en esas cosas, ¿verdad? Entonces, en la sociedad civil se rige para tener el orden público y el orden material, y la sociedad civil puede escoger los medios, ¿verdad? Y hacer las cosas como ellos consideren. La Iglesia no se mete en esas cosas,
pero la iglesia se mete cuando la salvación de las almas está en peligro. Y ahí sí tiene derecho la iglesia. Hay papas que han destituido a emperadores, ¿verdad? Por ejemplo, el nieto del emperador Barbarroja era uno de los primeros casos de un intento de hacer como una especie de Vaticano II. Y ese emperador empezó a relacionarse con judíos, con gente, y ya era lo mismo del Vaticano II en esa época, en la Edad Media. Y ya quería hacer una revolución en la sociedad. Y el Papa lo excomulgó y lo destituyó. Y en ese tiempo la gente obedecía al Papa, lo obedecía. No eran liberales, no eran humanistas, y aceptaron. El Papa destituyó al emperador y la gente aceptó y lo quitaron, porque ese emperador estaba atentando contra la fe. Normalmente el Papa no se mete con los emperadores, no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer. Pero esa vez sí, porque ese emperador estaba haciendo defecto en la fe, y eso iba a hacer que todos los miembros de la sociedad también se hicieran herejes, y estaban en peligro las almas. Entonces el Papa intervino, pero en ese tiempo la gente no tenía ese espíritu laicista y reconocían la autoridad del Papa, y en ese caso lo destituyó y lo quitaron. Pusieron otro emperador, ¿verdad?, que no ponía en peligro la fe, que no era agresivo contra la fe. Y en ese caso la iglesia puede intervenir en casos así, pero no por cosas puramente materiales. Es que en eso ya es el dominio del Estado, el Estado civil, y la iglesia no se mete en eso normalmente. Puede haber alguna vez algún exceso, como en toda sociedad humana puede haber algún exceso, ¿no? A veces también en la iglesia ha habido algunos obispos que han cometido algún error, pero no quiere decir que sea siempre así y que todos sean así, no. Entonces el humanismo es todo basado en el hombre, cuando el hombre no es un absoluto. El hombre no es un absoluto. El hombre es pecador. Después del pecado original, el hombre tiene tendencia al mal, y hay que cuidarse, ¿no? Por eso Jesucristo vino a la tierra e hizo un acto de reparación. O sea, la redención de Jesucristo es para reparar el daño que se hizo en el pecado original. Y la iglesia tiene una misión medicinal, es decir, ayudar al hombre a arreglar sus problemas. Entonces el hombre ya solo no puede hacer todo bien, necesita una ayuda, una medicina, ¿verdad?, para que pueda cumplir bien su misión, no solo como cristiano, sino también como hombre. La sociedad sin la iglesia no funciona bien. Una sociedad donde la iglesia no está presente no funciona bien. Y vemos aquí que a México, como se hizo un país laico ya desde hace 2 siglos, y que nunca ha funcionado bien. Después de que hizo laico, el país no funciona bien, hay corrupción, hay desorden, hay inestabilidad económica, porque se hizo un país laico, y ya la iglesia no tiene poder en la sociedad. Y hay católicos que piensan que eso es así y que eso está bien, que la iglesia que no tenga poder, que la iglesia no tenga riquezas, que la iglesia no tenga medios económicos para hacer sus obras, que son obras de beneficencia, no son obras de negocios, ¿no? No, la iglesia debe tener medios materiales para hacer hospitales, para hacer escuelas, para hacer iglesias, para ayudar a los necesitados. Entonces la iglesia necesita de riqueza,
pero no es para egoísmo, no es para como hacen los hijos del presidente de hoy, que se van a Mónaco. La otra vez los fotografiaron que en un coche todo forrado de oro. Ahí anda uno de los hijos del presidente, de los hijos de Maduro, perdón, del presidente Maduro. Daban allí en Mónaco y en un coche todo dorado de oro. Entonces eso es los estados liberales, eso es el Estado sin la Iglesia. Entonces cuando la Iglesia tenía poder, uno podía ir al hospital y era gratis, había orden, no hubo guerras. 300 años después de la conquista de México son 300 años de paz, de prosperidad, de construcción, de edificación. Se construyeron muchos edificios, muchas instituciones, y todo 300 años de paz. Y de la independencia al año, en 100 años después de la independencia, hubo como 300 revoluciones en México. O sea, el laicismo no ha sido para nada benéfico a México. Puras guerras, revoluciones, 300 revoluciones en 100 años. Y después la corrupción, después el aborto, las leyes del aborto, todo eso viene del liberalismo, del Estado laico, de una iglesia que le han despojado de todas sus propiedades. Hoy la Iglesia Católica le despojaron de todas sus propiedades, el Estado. Hasta las mismas iglesias pertenecen al Estado. ¿Qué ley más absurda? Más absurda, ni la Iglesia puede poseer sus iglesias, nada de eso. Todo eso es anticristiano. El laicismo es anticristiano, el liberalismo es anticristiano, el protestantismo, aunque se digan cristianos, son anticristianos. Son falsos cristianos. Los verdaderos cristianos nomás son unos, son los católicos. Los otros están traicionando a Cristo. Entonces no son cristianos, aunque se digan cristianos. Y entonces el laicismo ha hecho un mal enorme. Y todas esas ideas que vienen de la revolución, que hacen del hombre lo máximo, lo único prácticamente, entonces han entrado ya en la iglesia, y es la religión del hombre. Esa es la religión del Vaticano II, y el cardenal Ratzinger lo dijo descaradamente en una entrevista que le hicieron en Italia a una revista italiana que se llama Jesus. Le preguntaron, hicieron preguntas, y él dijo: sí, el problema de los años 60, cuando se hizo el concilio, era de asimilar 200 años de cultura liberal. O sea, él dijo descaradamente que la iglesia debería asimilar la cultura liberal, que es anticristiana, pero él dijo que no, y que era lo que ellos querían hacer. Entonces, en el sílabus se condenó la libertad religiosa, es decir, todos los hombres tienen la libertad de escoger la religión que quieran, cuando Jesucristo dijo: el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Entonces Jesucristo no era por la libertad religiosa. Él fundó una sola religión: el que la acepte se salvará, el que no la acepte se condenará. Así lo dijo. Y en el Vaticano primero, en el sílabus, se dijo que no, la libertad religiosa es algo malo, está prohibido por Cristo. Pero en el Vaticano II se hizo el documento de la libertad religiosa, y en el cual se dice lo contrario de lo que dijo el Vaticano I.
y lo que dijo el sílabus, lo contrario, exactamente. Y le preguntaron al cardenal Ratzinger, me parece que fue sí, y él dice que sí, que hay una contradicción, o sea, no lo niega. Entonces, ¿dónde estamos? Es que es otra religión, ya el Vaticano II es otra religión, porque nos está enseñando otras cosas. Nos cambiaron la misa, nos cambiaron los sacramentos, nos cambiaron el catecismo, nos cambiaron la ley de la iglesia, y pues todo es otra cosa. Entonces es otra religión, ya no es la misma religión. Ahí está. Entonces es la religión del hombre. Entonces el hombre es más que todo. El hombre es el que todo se basa en el hombre. Y es cuando el famoso, en tiempo de Pablo VI, fue cuando se dice que fueron a la luna, y él hizo un discurso a raíz de eso, de ese viaje que hicieron los americanos a la luna, que también algunos lo cuestionan. Entonces él hizo un discurso diciendo: oh, el hombre, príncipe de la tierra y ahora rey de los cielos. Pablo VI dijo eso. O sea, él era humanista. El Papa Pablo VI era humanista y era muy amigo de un filósofo francés que era muy liberal, se llamaba Maritain, y él decía que era su maestro, que Maritain era su maestro, lo decía el Papa Pablo VI. Y el Papa Pablo VI es el que hizo el Vaticano II y que persiguió a los sacerdotes, a los obispos tradicionales que querían conservar la iglesia como debe ser. Él los persiguió, y él persiguió a Monseñor Lefebvre en esa época, que no querían que la iglesia se volviera la religión del hombre. El hombre sin Dios no es nada. Entonces nuestra religión es la religión de Dios, pero eso no quiere decir que el hombre va a ser aplastado, que va a ser destruido. No. El hecho que aceptemos a Dios es nuestra gloria, es nuestra riqueza, es nuestro bien. Entonces, si aceptamos a Dios, tenemos todos los derechos de ir al cielo, de ser felices, el hecho de estar en regla con Dios. Eso es el cristianismo. Mientras que el humanismo, es decir, no, es que si tú tienes tu documento de identificación, tú eres ciudadano de este país, ya, puedes hacer lo que quieras. No necesitas ni siquiera respetar la ley de Dios. Y esos son los falsos derechos humanos, que son arbitrarios porque no se someten a la verdadera ley de Dios, a las cosas como Dios las hizo. Los animalitos respetan esa ley. Los animalitos protegen a sus cachorritos, pero hoy las mujeres matan a sus bebés. Los animalitos respetan la ley de Dios, porque Dios hizo a las madres para proteger a sus hijos, y los animalitos cuidan a sus cachorritos. Ellos sí respetan la ley de Dios. Mientras que hoy las mujeres andan de libertinas y después tienen hijos y los matan, los abortan. Eso es la ley, es la religión del hombre. Es que hoy, como dicen, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Pero no solo tu cuerpo, es el cuerpo de otra persona que está en ti. Es un crimen. Pero como es la religión del hombre, pues cada quien hace lo que quiere. Y si se votó, la democracia votó que eso está bien, pues está permitido. Y nadie dice nada, y no hay problema. Entonces, Dios espera al hombre, pero el hombre no se corrige, pero llegará el momento en que Dios pondrá orden. Será un momento terrible. Y esperemos que Dios no venga a los grandes castigos, porque la sociedad no se convierte. Y hoy los hombres de iglesia, pues ya se hicieron del mundo, ya aceptaron el laicismo incluso, y están colaborando con esta sociedad liberal.
Y los católicos, aún los que se dicen que son buenos, tienen no digo que tengan ideas liberales, pero a veces tienen espíritu liberal. Hasta los mismos tradicionalistas, cuidado, hay muchos que se dicen tradicionalistas, pero tienen una manera de reflexionar liberal. Por eso hay que tener esa humildad de escuchar, ¿verdad? Entonces, Dios nos dio un gran obispo que fundó una sociedad que estaba destinada a conservar la tradición, a defender los valores de la tradición. Y como lo hizo San Pío X, justamente es un papa que se distinguió en esa lucha contra el modernismo, que era el humanismo que entraba en la iglesia. El humanismo, el modernismo, el progresismo, todo eso son de las ideas que venían de la sociedad moderna, que entraron en la iglesia, y el Papa San Pío X condenó eso, prohibió y castigó a los sacerdotes que empezaban a aceptar esas ideas, los castigó, los excomulgó. Y ahora resulta que en el Vaticano II todo lo que dijo San Pío X pues ya no tiene valor. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El Papa San Pío X o el Concilio Vaticano II? ¿Por qué los sacerdotes, los obispos modernos nunca hablan de San Pío X? ¿Por qué nunca hablan de él? ¿Por qué nunca hablan del Concilio de Trento? ¿Por qué nunca hablan del Concilio Vaticano I? ¿Por qué nunca hablan del Sílabus? No les conviene, porque están contra esas ideas, contra lo que antes hizo la Iglesia, y por eso están en otra mentalidad, en una cosa nueva. Ya no es la tradición de la Iglesia, y lo que no es tradición de la Iglesia no es la Iglesia, porque la Iglesia católica es tradición. Todos los elementos de la Iglesia católica son tradición. Entonces, que no nos digan que estos son católicos tradicionales y estos son católicos modernos. No. Si somos católicos, somos tradicionales, y si no somos tradicionales, pues no somos católicos. Entonces, eso es lo que la gente no entiende. Entonces, el Vaticano II, puesto que vino a romper con la tradición, pues no es un concilio católico. Y en la historia hay varios concilios que después fueron condenados por la Iglesia. Fueron hechos no por el Papa, sino fueron hechos por algunos obispos, y esos concilios después fueron prohibidos. Y se les llamó, en lugar de concilios, se les llamó conciliábulos, y esos conciliábulos fueron condenados por la Iglesia. Hay varios. No todos los concilios han estado bien. Los concilios que hicieron los papas y que fueron aprobados por toda la Iglesia, esos están vigentes, pero ya para el Vaticano II no están vigentes. Entonces hay una ruptura. ¿Quién está bien? ¿Lo que se decía antes o lo que se decía después? ¿Quién tiene la razón? ¿A qué religión quiero pertenecer? ¿A la religión católica de siempre, de 2000 años? ¿O al Concilio Vaticano, a la religión del Concilio Vaticano II? ¿A la religión humanista? ¿A la religión modernista? ¿A quién quiero obedecer? Hay que escoger. Pero la gente no sabe, porque no se interesa, porque no lee, porque no quiere saber, no quiere reflexionar, tiene flojera de pensar, flojera de leer, flojera de estudiar. Quieren que todo venga ya cocinado, ¿verdad? En la mañana no tengo que hacer ningún esfuerzo. No, la religión católica es la religión del esfuerzo, la religión de la lucha, y todo día es una lucha nueva. La cruz es una lucha, es un esfuerzo constante, pero hoy se ha suprimido eso por la religión del hombre, la religión del confort, la religión de que cada quien hace lo que quiere, lo que puede, lo que le gusta, y ya entonces no hay la religión
de la lucha, del combate, Legión Católica. Así es, Jesucristo toda su vida fue cruz y martirio, eso es lo que dice la imitación de Cristo. Entonces debemos tener ese espíritu de ruptura, pero con un espíritu liberal que hoy reina en todos lados, y que debemos, no es fácil hacerle comprender a los demás, hay que tener paciencia, es verdad, hay que tener paciencia con la gente, en nuestros medios familiares también hay que a veces tener paciencia, pero hay que luchar por eso, ¿verdad? A veces no se hacen las cosas de golpe, pero debemos intentar, debemos comenzar, debemos difundir las buenas lecturas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se pueden conseguir las obras de Monseñor Lefebvre, la carta abierta a los católicos perplejos. Es una excelente introducción al problema de la crisis de la Iglesia, y nosotros debemos ser apóstoles, todos debemos ser apóstoles y ayudar a los demás, tratar de convertirlos. A veces se comienza con lecturas y con buenas lecturas que uno transmite a los demás. Hoy en internet se pueden conseguir muy buenas cosas, se pueden oír sermones, entonces a veces es más fácil hoy con la tecnología a veces difundir ciertas cosas, ¿verdad? Ciertas cosas por internet con nuestros amigos, con nuestras familias, y de esa manera se conoce el problema del mundo actual, ¿verdad? El problema del mundo, que es sobre todo el laicismo. Por eso Monseñor Lefebvre siempre hablaba de Cristo Rey. Cristo Rey es justamente lo opuesto al laicismo. Es Rey de la sociedad, no solo de la Iglesia, no solo de las almas, sino también de la sociedad civil. Jesucristo Rey de todo, absoluto. Y eso mucha gente ya no entiende, y muchos ya han aceptado la idea del laicismo, de la separación de la Iglesia del Estado. Ya lo han aceptado, muchos católicos creen que eso es normal. Entonces, pues sí, 200 años de cultura liberal que hemos tenido en México, ya la gente está formada con la mentalidad liberal y no entienden, y los han engañado, les han enseñado en las escuelas mentiras. Entonces lo que hizo la prosperidad de México, la verdadera prosperidad, fue cuando el país era cristiano, cuando había la Iglesia cumplía su misión y era respetada y era obedecida. Pero después México existe 500 años, la más grande parte de la historia de México es la historia antes de la independencia. Y entonces los mexicanos no conocen la historia de los primeros 300 años, no la conocen, nada. Pero eso también forma parte de nuestra historia. Y nomás conocen el periodo, lo que les enseñan las escuelas es el periodo independiente, que es el periodo liberal, es un periodo de destrucción. Siempre han destruido, y todavía no han logrado destruir todo. No han logrado, porque lo que se edificó en los primeros 300 años fue tan importante, fue tan bueno, que no han logrado destruir todo todavía el pasado cristiano que tuvo México. Pero cada vez nuestra sociedad se vuelve más liberal, más naturalista, más sin Dios. Ya Dios no se oye nada, nadie habla de Dios, ni en política, ni en la calle. Se pierde el concepto de Dios, con más razón el concepto de su iglesia, la iglesia tradicional. Se pierde, se olvida, ya la gente no sabe qué es eso, no sabe qué son los 10 mandamientos. Y sí, dicen los 10 mandamientos, pero no los respetan algunos. Entonces pidámosle a San Pío X esa fortaleza,
que fue su distintivo. San Pío X fue un papa que tenía una gran fortaleza y logró frenar el modernismo. Entonces, si el Papa San Pío X no hubiera venido, tal vez el Concilio Vaticano II hubiera pasado 30 años antes o 50 años antes, pero él logró frenarlo, ese movimiento modernista, e hizo el juramento antimodernista que todos los sacerdotes debían hacer, y que si no lo hacían cuando iban a ser ordenados, pues no los ordenaban. Entonces tenían que decir el juramento antimodernista, y hoy se suprimió con la Iglesia del Vaticano II, se suprimió el juramento antimodernista. ¿Por qué será, verdad? Entonces vamos a pedirle a San Pío X, espero que también Monseñor Lefebvre de allá del cielo también nos ayude y nos proteja y nos ayude a permanecer fieles, aunque hoy esa sociedad que él fundó se ha desviado, la sociedad San Pío X se ha desviado y ya no obedece a esa ideal que Monseñor Lefebvre quiso darle, el combate del modernismo. Por eso le puso como patrón a San Pío X. Pues ya la iglesia, la fraternidad San Pío X se ha desvirtuado y se ha vuelto una sociedad ya no es combativa, ya no combate el modernismo, los errores del Vaticano II. Le han puesto mucho agua a su vino, que ya más parece que no más queda agua. Entonces cada día peor, y las noticias que oímos cada vez, hay sacerdotes de la fraternidad que dicen a los fieles que pueden ir a la nueva misa, cosas, no digo que todos, pero hay casos. Entonces, si esos sacerdotes tienen libertad de decir eso y no los castigan, no los reprimendan, están ya colaborando con él. Entonces se está degradando mucho la fraternidad de San Pío X. Es algo gradual, no hay que esperar que un día al otro pase todo, ¿no? Pero es poco a poco, y esa nueva línea, esa nueva dirección ha hecho mucho daño y seguirá haciendo mucho daño en la fraternidad. Pero es una traición que le han hecho algunos hijos de Monseñor Lefebvre, que lo han traicionado así con mayúscula a su fundador y al espíritu de San Pío X. Entonces pidamos en esta misa que Dios nos conceda la fidelidad y comprender bien cuáles son los errores que combatimos. No basta ir a la misa piadosamente, no, hay que comprender en dónde estamos y qué estamos haciendo y cuáles son los errores del mundo moderno, qué es lo que estamos combatiendo. No basta que yo sea piadoso. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora de los 7 Dolores, a la Virgen Dolorosa, en este mes de septiembre, que ella colaboró con la pasión de Cristo, la redención, con la fundación de la Iglesia, y para que ella nos confirme el espíritu de la fe de siempre, la tradición, que no es sentimentalismo, que no es eso de solo tener ceremonias bonitas con incienso, cantadas, no, la fe es un don que Dios nos da en nuestra inteligencia, y que es algo muy concreto. No hay que confundirlo con una especie de pura sentimentalismo o de pura piedad. No, la fe es un concepto, es una idea que defendemos, y son las verdades de Dios, las verdades de la fe, y hay que defenderlas porque eso es el fundamento de toda la vida cristiana, nuestras ideas católicas. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.